Bueno, muy bien y gracias otra vez por la oportunidad de poder estar aquí y compartir pues lo que el Señor sigue hablando a mi vida a través del estudio de su palabra. Y vamos a introducir también orando para que el Señor también me guíe las palabras y pueda ser de bendición para todos. Dios y Padre amado, te damos gracias una vez más porque tú eres fiel, porque tú, a pesar de que a veces fallamos, tu misericordia es nueva cada mañana y nos permites estar aquí a todos, Señor, dándote gracias y orando tu nombre y escuchando tu palabra, Señor, para que tú nos ayudes a crecer, Señor, y a inspeccionar nuestra vida y ver en qué podemos mejorar, en qué podemos acercarnos más a ti, Padre. Bendice este tiempo, que sea tu palabra la que hable en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 19, una historia muy conocida, del 1 al 10, que es la historia de Zaqueo. ¿Vale? Vamos a leerla y luego vamos a hacer una comparación, una analogía a nuestra vida espiritual usando esta historia común, porque si fuese esa la actitud de Zaqueo hubiera tomado, ¿no? Y decir, bueno, ya pasará en otro momento, tal vez nunca hubiera conocido a Jesús. Y tal vez yo no estaría aquí hablándoos de esto mismo. Pero bueno, seguimos. Dice así el texto: subió a un árbol sicómoro para verle. Y digo, ¿cuál es este árbol, ¿no? En nuestra vida? ¿Qué puede ser este árbol que nos ayude a superar esas multitudes, obstáculos que nos impiden tener esa comunión cerca con Jesús? Y yo creo que no es nada más y nada menos que nuestro espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:20, si no me equivoco, es que justo se me iba la tinta aquí, dice así, 2 de Timoteo 1:6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y se está refiriendo a ese espíritu que en el caso de Timoteo recibió por la imposición de manos de Pablo, pero que nosotros hemos recibido por la fe en el nombre de Cristo Jesús, habiendo creído en su muerte y resurrección. Y ese espíritu es el que nos da las fuerzas suficientes para superar la carne, para superar estos obstáculos, esta concupiscencia, estas vaguezas que nos vienen a veces, para poder acercarnos y ver y tener una relación con Cristo. Ahora, ¿cómo avivamos ese espíritu? ¿Cómo podemos escalar en ese árbol? Porque la verdad no es fácil y subir un poco no basta. Ahí denota nuestra disposición y nuestra intención de ver a Jesús, ¿no? Es donde deberemos tomar fuerza y apoyarnos en eso. ¿Cuánto quieres tú realmente ver a Jesús? Porque no es un árbol que se escala con un día a la semana abriendo la Biblia. No es un árbol que se escala ni que se aviva orando 5 minutos antes de comer y antes de irse a dormir. Es un árbol, no sé si alguna vez habéis escalado árboles, yo de pequeño me acuerdo que ahora lo pienso y digo, me hubiera caído, y qué desastre. Y tú tienes que poner un brazo, y luego otro brazo, y luego un pie, y luego el otro pie, y luego así. Y me hacía pensar, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues hay que hacerlo cada momento, porque si yo tengo que esperar una semana en hacer un movimiento de estos, nunca voy a subir arriba del todo, se va a ir y ya no habré estado.
Y estos agarres o estas pinzas y las he puesto pues en 4 secciones, que son oración, lectura, meditación y memorización, ¿no? En el Club Bíblico nos dan mucha insistencia en estas 4 bases, ¿no? De nuestra vida espiritual para poder avivar ese espíritu. Porque ahora mismo no sé cuál es tu situación, aquí hay gente cada uno sabe cómo está él delante del Señor y su relación, pero si tú hoy tomas la decisión de decir, vale, voy a empezar a tomármelo en serio, voy a leer la Biblia cada día, quiero encontrarme con Cristo cada vez que abro la palabra, cada vez que leo, cada vez que oro, quiero sentir que Él me está escuchando. Y quiero hacerlo con todo mi ser y con todo mi corazón y quiero deleitarme estando en la presencia de Dios. La verdad que no es algo que empieza del primer día, ¿no? Empiezas y un poco casi te duermes. No sé si os ha pasado alguna vez de que estáis orando y al cabo del ratito estáis pensando en otra cosa que no tiene nada que ver y tienes que esforzarte a ti mismo y volver a ponerte en oración y en adoración al Señor. Y es un proceso subir un árbol, es algo que cuesta, pero es algo que el Espíritu nos da la fuerza para hacerlo, ¿no? Porque a través de eso nosotros podemos subir y escalar por encima de esa multitud. Y entonces, seguimos con la palabra, Jesús llegó ahí, en aquel lugar, y mirando hacia arriba le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Perdona. Y es así cuando nosotros nos ponemos de nuestra parte y de nuestro deseo para procurar ver a Jesús, que Jesús hace algo inesperado, ¿no? Habla de ese tipo que está encima del árbol y le dice, hoy voy a estar en tu casa, ¿no? Y luego vemos cómo lo critican a Jesús. Le dicen, está entrando a hospedarse con la casa de un hombre pecador. Ahora, ¿qué es lo interesante que me remarca aquí en esta historia? De que Jesús le haya dicho de entrar en su casa a Zaqueo. Jesús sabía lo que iba a pasar en su vida. Jesús sabía que en ese día Zaqueo, como dice en el 8, iba a tomar una decisión y a transformar su vida. Dice, Zaqueo entonces puesto en pie, y este puesto en pie es como una decisión firme que él toma, dice, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, me hacía pensar en este versículo lo que habíamos leído de que este hombre era rico, ¿no? Y lo que dice también después el Señor cuando Zaqueo dice estas palabras, que dice, ha venido salvación en esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice, ha llegado salvación en esta casa, refiriéndose a Zaqueo. Pero hay un versículo que nos dice Jesús mismo, que dice acerca de los ricos. En Lucas 18:25, justamente en la misma página, unos versículos anteriores, dice, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios, ¿no? Y luego lo sigue, ¿no? Y dice, en el 27, ¿no? Porque le pregunta, ¿cómo un rico va a poder salvarse? Y el 27 dice, porque lo imposible para con los hombres es posible para con Dios. Y lo imposible para un hombre que tal vez era pecador, que era traidor de su misma religión, de sus hermanos, de sus amigos judíos, que estaba en pecado, que era muy difícil por todas las posesiones que él tenía y por todas esas multitudes,
en su vida se acercara a Cristo, Cristo lo hizo posible. Cristo hizo lo imposible, lo difícil posible, porque Zaqueo quiso ver a Jesús y Jesús tuvo compasión de él. Entonces, me hacía pensar, ¿no? Como cuando nosotros procuramos ver a Jesús y subimos ese árbol, avivamos ese espíritu de la forma correcta, con oración, con meditación, con lectura de la palabra y con la memorización, podemos acercarnos cada vez para superar esa multitud, esas cosas que nos arrastran hacia abajo, ¿no? Y que nos quieren apartar de esta comunión con el Señor, para que podamos verlo, podamos cenar con Él y podamos ver cosas imposibles en nuestra vida, cosas que no podíamos imaginar. Y así como Zaqueo tuvo esa bendición, os animo, ¿no?, a que cada uno de nosotros podamos discernir, ¿no? Es buen momento, tengo escrito aquí, es buen momento ahora de apresurarse para avivar el espíritu, para que nos eleve en una relación íntima y personal con el Señor Jesús, ¿no? Es momento ahora de apresurarse para avivar el espíritu, para que nos eleve en una relación íntima y personal con el Señor Jesús. Y todo empieza, como habíamos dicho, y aquí dejando también esta reflexión final, como hemos empezado. ¿Qué es lo que tú procuras? ¿No? ¿Procuras encontrarte con Jesús? ¿Procuras cuando tienes la oportunidad de verlo, de escuchar su palabra, de tener la oportunidad de cenar ese día con Él, de tener esa relación íntima con Él, de escuchar su palabra, de ver lo imposible que Él puede hacer en tu vida? ¿O simplemente dices, bueno, ya pasará otro día, ¿no? Bueno, ahora tengo que ocuparme de esto y no puedo. Quería dejarles esto para meditar y me gustaría que pudiéramos cantar una canción todos juntos antes de despedir la reunión, que es el número 324, a modo de oración, a modo de deseo también, que dice así: crea en mí, Señor, y para. ¿No? No sé, no hay nadie en el ordenador, pero vale, ahí, vale. No lo he pensado antes, que no podía estar en dos sitios a la vez. 324. Y lo hagamos con ese corazón, para que esta música sea nuestra intención, nuestro deseo, algo que procuremos, ¿no? Que el Señor ponga en nosotros ese corazón que lo agrade, ese corazón que lo busque también.